Ahora de emergencia, hoy vamos a trabajar el contenido que corresponde a manejo de un paciente que ha sufrido traumatismo a nivel de la caja torácica, ¿sí? Y con este contenido de acá ingresaremos a nuestra evaluación primer parcial teórico. Quiere decir que entrará manejo del paciente en el periodo pre, manejo del paciente en el periodo intra, manejo del episodio de shock y manejo de la caja torácica. 4 temas suficientes como para hacerlo que se queden 3 horas con mi examen, que es abierto el próximo día lunes, ¿sí? Así que se vienen preparados. Si quieren traer un cobertor, una almohada para sentarse, ¿sí? Por favor, ¿cómo atender a un paciente que ha tenido un evento a nivel de la caja torácica? ¿Cómo atenderlo a este señor que tenemos acá proyectado nosotros el día de hoy? ¿Cómo atenderlo a él? Ese tipo de pacientes debe que nos puede llegar a una emergencia o nos puede convocar a hacer una atención prehospitalaria. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Será que está aconsejado retirar el arma blanca? ¿Será de que debo de hacer un vendaje compresivo? ¿Será de que debo pasarlo a quirófano para una ventana torácica, una toracotomía? ¿Será de que debo primero hacer transfusión sanguínea? Esto es lo que queremos trabajar el día de hoy, pero no sin antes hablar un poquitito sobre el concepto básico. ¿Qué es básico al momento de hablar de trauma de tórax? Lo básico es que los colegas reconozcan que los traumas de la caja torácica son una causa importante de mortalidad. Es más, se dice que el 20 al 25% de las muertes globales en un politraumatizado es porque tiene algún problemita en la caja torácica. Doctora, ¿qué hay dentro de mi caja torácica? ¿Qué órganos hay? Pulmón, ¿qué más hay? Corazón, ¿qué más hay? Grandes vasos. Tráquea, esófago, ¿qué más hay? Aorta, ¿qué más hay? Pleura, ¿sí? Si se dan cuenta, hay bastantes órganos en la caja torácica y de estos órganos hay 2 que son diana, que son vitales, corazón y pulmón. Por lo tanto, ¿será posible que me encuentre algún problemita a nivel de caja torácica? Yo les garantizo que sí. Y como hay órganos tan importantes, por eso es que la teoría nos dice que el 25% de los pacientes que tienen problemas de traumatismo pueden morir a consecuencia de un trauma de tórax. Ahora, miren este otro dato importante. Dice, la mayoría de ellos mueren. ¿Y dónde mueren? En el periodo prehospital. ¿Por qué mueren? Porque vos no le pusiste el oxígeno adecuado para garantizar la ventilación. Por eso muere. ¿Por qué muere? Porque no le pusiste una vía de acceso en un lugar que sea de grande vaso para poder hidratar o para poder devolver el volumen, ¿sí? ¿Por qué muere? Porque no lo cubriste de manera adecuada y entró en hipotermia. ¿Por qué muere? Porque no te diste cuenta que tenía neumotórax. Porque no te diste cuenta que tenía hemotórax. Por eso muere. Porque a veces los médicos están muy acostumbrados a que los estudios nos den el diagnóstico y olvidamos que tenemos ojo, oído, mano, para poder hacer una buena evaluación física y encontrar posibles eventos que pueden terminar con la vida del paciente. Señores, la mayoría de los pacientes con trauma de tórax llegan en paro a consecuencia de un mal manejo en el periodo prehospital, ¿sí? Si los manejáramos bien, este dato de aquí disminuye con total severidad. Ahora, ¿qué órganos son los más lesionados? Corazón, grandes vasos y árbol traqueobronquial. Por favor, si bien las lesiones en la caja torácica pueden ir desde una simple contusión hasta una fractura y una lesión verdadera de la pleura, no todos los eventos necesitan subir a quirófano. Solamente un 10 a 15% de los casos
necesitarán que yo llame al cirujano cardiotorácico. La mayoría de ellos yo lo puedo resolver en clase, en la emergencia. ¿Cómo? Colocando un drenaje de tórax, lo puedo resolver. Haciendo de repente una toracostendesis o una descompresión de la caja torácica, lo puedo resolver. Inmovilizando con un corset la fractura costal, lo puedo resolver. Hay muchas cosas que yo puedo resolver en la emergencia. Lógicamente va a depender de cuánta instrucción tenga yo para poder trabajar esos eventos. Pero no todos necesitan que yo agarre y llame a un cirujano cardiotorácico. Ahora, ¿cuáles son causas para que esta caja torácica se lesione? ¿Qué tiene que pasar? 80% de las lesiones a nivel de caja torácica obedecen a un accidente de tránsito. Un 10 a 15% los famosos accidentes de tipo laboral. Y un 5% accidentes fortuitos. Dentro de los accidentes fortuitos entra accidentes de tipo deportivo y las agresiones físicas. Por lo tanto, por favor, con esto les estoy pidiendo a ustedes, colegas míos, de que cuando les toque un accidente de tránsito, tomar un puntito aparte al momento de revisar el tórax. Algo puede haber en ese tórax que puede que a un inicio no se manifieste, pero en el transcurso evolutivo del paciente sí. Por eso es que vos vas a escuchar, doctora, que dicen, todo paciente que tiene un accidente de tránsito se debe de quedar en observación de 24 a 48 horas. Por eso dicen, no había sido porque la clínica cobre más caro, doctora. Había sido porque ese paciente puede evolucionar de manera torpe, ¿sí? Y tener un verdadero problema a nivel torácico que a un inicio no se demuestra. Por lo tanto, por favor, tomar en cuenta ello. La mayoría de los problemas a nivel de la caja torácica obedecen a un proceso de accidente de tránsito. Ahora bien, véase esta cajita torácica de acá. Antes yo daba semiología, doctora. Y cuando yo daba semiología para tomar examen, yo ponía imágenes. Y daba el examen 2. Ella hablaba lo que él tenía y vos me decías qué era. Porque la semiología es el arte de describir, ¿no es cierto? Yo describo, digo, ojos grandes, pupila isocórica, retina ictérica, párpados, y así voy describiendo, ¿sí? ¿Cómo la señora podría describir esto de acá? Haz de cuenta que estás en tu servicio rural y me has llamado a mí. Vos estás en Puerto Quijarro, haciendo tu provincia, y me has llamado a mí. Yo no lo estoy viendo. Descríbelo para mí, para que yo te oriente cuál podría ser el diagnóstico. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se ve? ¿Qué vemos? ¿Qué parte del cuerpo estoy viendo? Tórax. El tórax. Anterior, posterior, lateral. ¿Qué parte? Anterior. Entonces, doctor, en tórax anterior, ¿qué se evidencia? ¿Qué es esto? Una equimosis. Sí, eso hay. Doctor, en tórax anterior se evidencia una equimosis o una mancha de color violácea que se extiende ¿desde dónde? ¿Qué hay aquí? Desde la región infraclavicular ¿hasta dónde? Hasta el esternón, ¿sí? Hasta el apéndice cifoide. Principalmente localizado en el lado izquierdo o derecho. Derecho, ¿no es cierto? Entonces yo me doy cuenta de que de repente es un paciente que ha sufrido una contusión directa en el tórax. Si fuera un paciente que estuviera manejando un vehículo, ¿con qué creen que se llevó la contusión? Con el volante, ¿sí? Y lesionó toda la parte torácica anterior, ¿sí? Esto es un verdadero traumatismo de caja torácica, ¿sí? Ven este otro de acá. Doctor,
Tú eres el interno de Portachuelo. De ya me has llamado para que yo te pueda orientar. Describe para mí la imagen, colega. ¿Qué hay en esa imagen? ¿Qué parte del cuerpo es primero? Tórax. ¿Pero qué parte del tórax? ¿Lateral izquierdo? Posterior. Tórax posterior. ¿Qué ves en el tórax posterior, estimado pediatra? Pero si ustedes van a hacer historia, de aquí a 3 meses más van a hacer historia. Yo muero. Lesiones cortantes. ¿Sí? ¿Dónde están las lesiones cortantes? ¿En qué área del tórax posterior? ¿En la región supraescapular, escapular o infraescapular? Desde la supra hasta la infra. ¿En qué emitórax? ¿Derecho o izquierdo? ¿Sí? ¿Qué profundidad tiene esta lesión? Más o menos 2 centímetros. ¿Sale algo de esa lesión o no? ¿Es una lesión seca, doctor? ¿O es sangrante? ¿Y el sangrado es abundante, doctor? ¿Cómo es el sangrado? Escaso, ¿sí? Tienen que aprender a seguir trabajando en ese ritmo. Doctor, en el tórax posterior se ven lesiones cortantes. El número de 5. La más abundante está a nivel del hemitórax del lado derecho. La profundidad es más o menos de 3 a 5 centímetros. Al momento, no sangrante. ¿Sí? Es un traumatismo de caja torácica. Miren este otro. Sí, ¿no? Siempre tenemos un amigo que más es lo que patea que lo que consigue agarrar la pelota, ¿no? ¿Es un traumatismo por contusión o no? Sí, es un traumatismo por contusión. Entonces, estimados psiquiatras, por favor, reconozcamos la clasificación del trauma de tórax. Hay 2 maneras de clasificar. La más común es hablar de que los tórax pueden tener un trauma de tipo cerrado y un trauma de tipo abierto. Esta es la más común. Y la que no es muy conocida es aquella que dice torácico puro y la que tiene politraumatismos asociados. ¿Sí? Esta es la no muy común. La más común y que todo el mundo reconoce es que los traumatismos pueden ser o abiertos o cerrados. Entonces, si los traumatismos pueden ser abiertos o cerrados, ¿qué traumatismo será este? Cerrado, ya. ¿Qué traumatismo será este? Cerrado, sí. Ya vamos a ver el concepto porque los dos son cerrados, ¿sí? Entonces, antes de entrar a cada uno, dice, por favor, oye, por favor, te pide la lámina. Esto es importante. La evaluación del tórax, dice, es solo una parte de la evaluación del paciente. Recuerda que tienen que evaluar no solamente el tórax, sino también su vecino. ¿Quién es su vecino? Porque puede haber un problema tóraco-abdominal de manera conjunta. Por favor, además de que siempre tienen que estar valorando el grado de lesión cráneoencefálica, el famoso TEC secundario a un accidente de tránsito. Por favor, mantén el mismo ritmo, dice. Trabaja primero la A, luego la B y luego la letra C, luego la circulación. Ahora, concepto de un trauma de tórax abierto, dice. Por favor, ¿cuándo va a ser un trauma de tórax abierto? Dice, son aquellos en los que existe una solución de continuidad. ¿A qué se refiere solución de continuidad? Continuidad, algo que sigue continuo, que va fluyendo. Y la solución por lo general puede ser sangre. Entonces, cuando yo vea de que existe salida continua de sangre, puede que sea un traumatismo abierto. Ahora bien, será abierto, aquí dice clarito, será abierto siempre y cuando
haya disrupción de la pleura. Oye, o sea que si la pleura está sanita, ¿no es trauma de tórax abierto? Si la pleura está sana, no es trauma de tórax abierto. Por más cortes que tenga en el tórax. Hace un momento vimos la imagen donde tenía muchas laceraciones. Pero estas laceraciones no llegaban a lesionar la pleura. Por lo tanto, no puedo hablar de que es un trauma de tórax abierto. Porque la palabra abierta hace referencia a la comunicación de la parte externa con la cavidad pleural. ¿Sí? Si no está dañada la pleura, por favor, no hablar de trauma de tórax abierto. ¿Sí? Ahora bien, la mayoría de ellos, dice, ¿no?, pueden tener un curso acompañado a laceraciones y a contusiones. Solo el 8% se producen por arma de fuego. Por favor, está aquí en un cuadro grande. Grande dice, todo trauma de tórax que sea abierto, volverlo cerrado. O sea que si yo estoy atendiendo a un paciente y tiene una herida abierta por donde yo veo que sale sangre o sale aire, yo debo de cerrarlo. Debo de convertirlo en cerrado. Jamás se queda un trauma de tórax de tipo abierto. Hay que cerrarlo. ¿Cómo lo voy a cerrar? Enseguida vamos a trabajar cómo se debe cerrar un trauma de tórax. ¿Sí? Hasta aquí, los señores otorrinos, ¿me entienden emergencia? ¿Sí? ¿Se entiende? Hablemos de la parte cerrada. Y es totalmente lo opuesto. En la parte cerrada dice, las lesiones no tienen solución de continuidad. Ahora bien, puede haber lesiones tanto de hueso como de músculo, como también de órganos intratorácicos. Puede también deberse a una contusión directa y lo más común, aumento de la presión intratorácica. Entonces, demos ejemplo, mira. Una contusión en el tórax que produzca una fractura puede ser tranquilamente un golpe a nivel deportivo, ¿sí? De repente Isaac quiere practicar boxeo con su colega, ¿sí?, y le da un golpe contuso en la parte anterior y fractura una de las clavículas, o fractura de repente una costilla. Ese es un trauma de tórax cerrado, no hay exposición. O de repente la doctora estaba de turno en la terapia intensiva y se olvidó de controlar los niveles de ingreso de oxígeno. Y esos niveles ventilatorios fueron elevados, por lo tanto, al ingresar mucho oxígeno, la presión intratorácica se aumenta y el parénquima no lo sostiene. Eclosiona. Y al eclosionar se produce neumotórax. Y eso puede originarme un problema intratorácico. ¿Sí? ¿Se entiende ello? Vamos trabajando de a poquitito. Empecemos de lo más común que vamos a ver en la emergencia. Lo más común son lesiones a nivel de la pared. Y dentro de estos problemitas a nivel de pared, lo que quizás vamos a encontrar muchos son fracturas a nivel de costilla o a nivel de esternón. Entonces, no mirar la lámina, mirar aquí. Ustedes van a ser mis colegas de aquí a 3 meses, ¿sí? Doctor, por favor, si yo llegara a la emergencia y tú fueras el interno en medicina y yo te digo de que un balón de fútbol con mucha potencia me golpeó el tórax y yo siento un dolor intenso, por eso yo vine a tu consulta, por eso te perjudiqué tu cena de hoy en la emergencia, porque tuve un accidente fortuito. ¿Cuál fue el accidente? Una contusión. ¿De cómo la contusión? Un balón de fútbol. Yo era arquero, me lesionó todo el tórax y a partir de esa contusión yo tengo dolor intenso. Es una lesión de la pared de la caja torácica. ¿Cómo tú me revisas? ¿Cómo me revisas? ¿Cómo haces el examen físico? ¿Cómo te enseñó el doctor Arce a trabajar neumología? ¿Cómo? Auscultando y palpando. Auscultando y palpando.
Primero se oculta, luego se palpa, o cómo viene la secuencia. Primero se mira. Primero se mira. ¿Sí? ¿Qué luego de mirar? ¿Qué sigue luego de mirar? Luego se palpa. ¿Qué sigue de palpar? Se percute. ¿Qué sigue de percutir? Al revés. Primero se mira, luego se escucha, luego se palpa, y luego se percute. Lo último es percusión. ¿Sí? Doctora, si yo tuviera una fractura de mi tercera y cuarta costilla, ¿sí? ¿Qué semiología tendría yo a nivel torácico? ¿Cómo va a estar mi tórax a la inspección? ¿Va a estar inflamado o no? Y si va a estar inflamado, ¿va a ser simétrico? Entonces yo diré, a la inspección, tórax asimétrico. ¿Sí? Esto se ve. Se ve. ¿El golpe va a producirme hematoma o no? ¿Sí? Entonces voy a ver asimetría y una coloración específica en la región del golpe. Llámenle hematoma, equimosis, coloración violácea, lo que ustedes quieran. Pero eso voy a ver. Voy a escuchar. ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué se escucha a nivel pulmonar, la hercia de pierna? ¿Qué se escucha? Murmullo vesicular. En una fractura costal, ¿el murmullo tiene alguna alteración? Murmullo disminuido. ¿A causa de la fractura? ¿La fractura produce disminución del murmullo? Entonces el murmullo puede estar conservado porque la fractura no me lesiona la funcionalidad de la caja torácica. Puede estar conservado o ligeramente disminuido, pero a causa del dolor. Del dolor. Y en la palpación, ¿qué vas a encontrar en la palpación? Cuando tú me palpas, ¿qué se palpa cuando hay fractura? Los colegas vienen de llevar traumato. ¿Qué se palpa cuando hay fractura? ¿Qué se palpa cuando hay fractura, doctora? ¿Qué se siente? No, ¿qué se siente cuando hay fractura? Cuando ustedes dicen, sí señora, usted está fracturada, ¿ven? Mire, ¿qué se siente? Le dicen, se siente su fractura. ¿Sí? ¿Qué sienten, pues? Crépito óseo. El crépito óseo es igualito cuando ustedes rompen galletitas, ¿no es cierto? Igualito se siente. Producto de la fractura, esto van a palpar la crepitación ósea. ¿Sí? ¿Se puede percutir una fractura? ¿Se puede? ¿Se le hacemos una percusión? No. ¡Puño, percusión de Jordano! No se puede percutir, por lo tanto solo se mira, se escucha y se palpa. Y si hay deformidad, quimosis y crépito, para confirmar la sospecha de ustedes de una posible fractura, ¿cuál sería el coadyuvante primario? Rayos X. Y si vos querés pedirme un rayos X a mí, vos querés pedirme un rayos X, ¿qué proyección me vas a pedir? ¿Cuál? ¿AP o PA? Una de las dos, mira hueso. ¿Cuál mira hueso? ¿Cuál mira hueso? Antero-posterior, ¿no es cierto? Porque postero-anterior, mira, parénquima. O sea, muy bien. Yo hasta ahora tengo colegas como ustedes que cuando llega un paciente con contusión me piden PA. ¿Qué voy a ver en el PA? Si le han penetrado más la placa para ver el parénquima. No veo nada. ¿Sí? Por lo tanto, desde ahí tengo que comenzar a trabajar bien. ¿Qué tipo de proyección voy a solicitar? Y esto es lo que está aquí a nivel de examen físico. ¿Sí? Caso clínico.
mirar cómo es el examen teórico. Yo lo leo para los señores. Paciente con antecedente de accidente de tránsito. De nuevo, paciente con antecedente de accidente de tránsito. En calidad de conductor de bicicleta. Varón, 25 años, raza blanca. Manifiesta que intentaba pasar la avenida cuando fue embestido por un automóvil. Imaginarse. Dolor intenso en el tórax. Al examen físico, paciente orientado, consciente. ¿Cuánto tiene de Glasgow? 15. Frecuencia cardíaca de 78. ¿Cómo está esa frecuencia cardíaca? Normal. Frecuencia respiratoria de 28. ¿Cómo está esa frecuencia? Taquipneico. Temperatura de 36,8. ¿Cómo está la temperatura? Normotérmico. Presión arterial 120/80. ¿Cómo está la presión arterial? Normotenso. De todos estos signos vitales, ¿cuál te ha llamado la atención, doctora? ¿Cuál te ha llamado la atención? La frecuencia respiratoria. ¿Qué harían los colegas con un paciente que está ventilando 28? Oxígeno. ¿Cómo le ponen el oxígeno? Por mascarilla. ¿Cuánto le ponen de oxígeno si la idea es colocar una mascarilla? 10 litros por minuto. ¿Sí? Al examen físico, retiro de prendas se evidencia deformidad del tórax. ¿Dónde está la deformidad? En el hemitórax derecho. Quimosis y lesiones erosivas. ¿Entienden por lesiones erosivas? Como un raspado, ¿sí? Con escaso sangrado. Escaso sangrado. ¿Va a ser shock hipovolémico? Ya. Expansibilidad limitada. Respiración muy superficial y con esfuerzo. Dolor intenso a la palpación del hemitórax. ¿Cuál sería la conducta? Así dice el examen. Mencione usted, dice, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? ¿Y cuál sería su conducta en el periodo intrahospitalario? Si este señor llegó al hospital, ¿cuál sería nuestra conducta? ¿Qué tendríamos que hacer con este señor? ¿Qué sería lo primero? Ya está con oxígeno, ya está ahí con su mascarilla. Pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué sospecha tiene? ¿Cuál sería el diagnóstico? Es un paciente que iba en su bicicleta y que un vehículo lo embestió. Perdón, doctor. Con trauma ocular. Ya. ¿Cuál sería mi primer diagnóstico entonces? Mi primer diagnóstico de este paciente es... ¿Cuál sería el segundo diagnóstico? ¿Dónde está el principal problema? ¿En la pierna? ¿En el brazo? ¿En la cabeza? ¿Dónde está el problema? En el tórax. ¿Hay algún problema con la pleura aquí o no? Entonces, ¿qué tipo de trauma de tórax será? Trauma de tórax cerrado. ¿Y cuál sería la otra sospecha de un trauma de tórax cerrado? Con gran dolor a la palpación del hemitórax. Fractura. ¿Fractura de qué? ¿De peroné? Fractura costal. Esa es mi hipótesis. ¿Sí? Dice la teoría que cuando un paciente entra al hospital, yo pido lo más urgente. ¿Qué es lo más urgente para poder tener certeza en estos diagnósticos? Rayos X. ¿De dónde? Del tórax. Y muy bien. Ya le pedí las rayos X. Vino el camillero y se lo está llevando. Vuelve el paciente en silla de ruedas. Sigue con dolor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hacemos cuando el paciente ya volvió en sus rayos X? ¿Por qué vino conmigo? Por dolor. ¿Qué van a hacer con ese paciente? Van a calmar
calmar el dolor. Y como son expertos en farmacología, ahorita vamos a ver cómo calman el dolor. Calmar el dolor. ¿Sí? Eso voy a hacer. Y luego de calmar el dolor, ¿qué voy a hacer? Investigar si la placa de rayo X no compromete futuramente. Voy a evaluar al paciente. A eso se llama evaluación secundaria. ¿Sí? Voy a evaluar al paciente. La evaluación. Y de esa evaluación, por ejemplo, si me dicen no hay fractura, ¿se va a quedar conmigo internado? No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo ponemos a trabajar conmigo? Lo mando a casa. ¿Sí? Le digo, señor, vos te vas de alta. Mañana venís al médico general para que te reevalúe. Mientras tanto, conmigo, te quedas. ¿Se va a la casa, no ven? No. ¿Por qué no se va a la casa? Tiene que quedar en observación 24/48. En este momento dijimos, tiene que quedarse en observación 24 horas. Porque puede desarrollar algún problema secundario. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ya tenemos una idea de cómo trabajarlo al pacientito. Por favor, apliquemos la terapia. Dice, alivio de dolor. Oye, vos que sos muy bueno manejando fármacos, te vamos a dar una ayuda, dice. Por favor, no usar opioide. Oye, no usar opioide. ¿Cuál es el opioide? Tramadol. ¿Cuál más? Morfina. ¿Cuál más? ¿Ya? ¿Cuál más? Codeína. ¿Cuál más? Y que son buenísimas. ¿Llevaron ustedes con quién en farmacología? Con el docente brasileño, con Bruno, ¿no? Voy a decirle que son carísimos. Entonces yo voy a aliviar el dolor, pero te pide aquí, por favor, no uses opioide. Y te dice por qué. Porque el opioide deprime la capacidad ventilatoria. Entonces, sí puedes usar analgésicos no esteroideos. Dame uno. Ketorolaco. Dame otro. Te paso por osmosis. Dame uno, doctor. Ibuprofeno. Dame otro, doctor. Paracetamol. Dame uno, queréis. Son 83. No te lo voy a creer. Meloxicam. Dame otro. Piroxicam. Diclofenaco. Naproxeno. ¿Cuál más? Hay hartísimos, ¿no es cierto? Hay muchísimos. Cualquiera de ellos los podré usar. Y el más conocido por todos, el famoso metamizol o dipirona, que es el más conocido por todos. Pídele a rayos X. Si no se ve nada en rayos X, pídele TAC. Si no se ve nada en TAC, pídele resonancia magnética. ¿Sí? Por favor, si tu paciente tiene más de 3 costillas afectadas, eso nos da origen a un cuadro clínico muy bonito que se llama bolé costal. El tórax volante o el bolé costal es una imagen que cuando ustedes lo vean jamás se van a olvidar de cómo se ve un tórax volante, en donde por la insuflación se ve cómo se comprime todo y se insufla, se comprime y se insufla debido a la fractura que tiene de más de 3 costillas. Miren que en el anterior segmento le pregunté en el examen, ¿qué es bolé costal? La respuesta era fácil, es la fractura de más de 3 costillas en un mismo hemitórax. Eso sería un tórax inestable, ¿no? Es un tórax inestable, ¿sí? Y por último dice, por favor, fisioterapia ventilatoria mediante una ventilación asistida, sea por oxigenoterapia o sea por un proceso de intubación endotraqueal y ventilación mecánica. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Si la radiografía nos muestra una fractura, ¿qué debo de hacer? Dice, solo se hace cirugía, oigan, solo llamar al cirujano, al cardiotorácico, solo llamarlo,
o al traumatólogo si la fractura está lesionando órgano interno. ¿A qué me refiero? Si la fractura es desplazada, ahí sí, porque puede funcionarme el pericardio o la pleura. Por favor, hay que llamarlo para que haga la reducción y la osteosíntesis. Pero si es una fractura no desplazada, no preciso convocar al traumatólogo. Yo lo voy a trabajar en la sala de emergencias, ¿sí? ¿Cómo lo voy a trabajar? Con una buena orientación, buena ventilación, buena medicación para que evitemos que el paciente se complique, ¿sí? ¿Hasta aquí va genial? Sí. Bien, trabajemos entonces cómo atender a un paciente. Por favor, ¿alguien tiene una toalla nocturna? ¿Algodón? ¿Tampones? ¿Ninguna dama? ¿Todas son con menstruación regular? Papelito descartable. Claro, para traer lo que te sacaste de bloque 3. Muy amable. Entonces, si llegara un paciente con contusión de caja torácica, punto número 1. De toda la emergencia, siéntelo, doctor. De toda la emergencia, ¿dónde va a ir? ¿A reanimación? ¿A observación? ¿O a quirófano de emergencia? ¿Dónde va a ir una contusión de tórax? A observación. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Yo lo voy a ayudar. Pasar a observación. Allá. Yo te ayudé. Vos decís el punto número 2. Un paciente con accidente de tránsito, ¿puede comer? ¿Qué le voy a poner entonces? ¿En qué posición va a estar un paciente que tiene traumatismo de la caja torácica? ¿Tren de lemur invertido? ¿Le parece bien? Ya. Cuatro. Dependiendo de la frecuencia respiratoria, va la ventilación. ¿Cuánto tenía de ventilación el caso clínico? 28. ¿Cómo lo quieren ventilar? ¿Necesita ventilar o no? Sí. Necesita. ¿Cómo lo quieren ventilar? Mascarilla. Mascarilla. ¿Mascarilla simple o con reservorio? Con reservorio. Más reservorio. ¿Cuánto le pongo? 15. 15 litros. ¿Litros, no? Sí. ¿O gramos? Litros. Litros. ¿Por hora? Por minuto. 5. Doctor, ya está nuestro paciente en la cama, ya está nuestro paciente con oxígeno. Ahora, ustedes me dijeron, aliviarle el dolor. ¿Sí? Pero antes de aliviar el dolor, voy a usar analgésico potente, ¿no es cierto o no? ¿O le puedo dar un diclofenac en ella? No, voy a usar medicamentos potentes. Pero para usar un potente tengo que proteger. ¿Qué voy a proteger? La mucosa gástrica. ¿Sí? ¿Cómo se protege la mucosa gástrica? Con omeprazol. Qué divertido el omeprazol. Divertidísimo. Omeprazol. ¿De cuánto viene? 40. De 40. ¿Por dónde entra? EB. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto, colegas míos? Cada 24. Buenísimo. Ya está protegido. Ahora denle un analgésico. Uno bueno. Ketorolaco, dice la colega. ¿Cómo le voy a dar el ketorolaco? El ketorolaco, para que los señores te recuerden, yo lo encuentro en comprimido, sublingual, ampolla intramuscular, ampolla endovenosa. ¿Cómo lo voy a dar? Endovenoso. 6. Ketorolaco. EB. ¿Cuánto? ¿Cuánto le pongo? Ustedes van a ser mis colegas.
2 meses me hizo mi colega. ¿Cuánto le pongo de hidrograco, doctor Kevin? 20 miligramos. ¿Quién da más? ¿Cuánto le ponemos, doctor? 30. Bueno, ¿cuánto le está dando? Para que los señores se acuerden de que Torol viene de 30 o viene de 60. ¿Cuánto le voy a poner? 60. La dosis más elevada, ¿no es cierto? 60. ¿Cada cuánto? Cada 12. ¡Qué bonito! ¿Qué más? Un AINE muy bueno. La señora escogió un AINE de acción parietal. Un AINE que tiene muy buena acción sobre músculo, tejido y hueso. Muy bueno. Potenciémoslo con algo más. Algo para que el paciente calme el dolor. ¿Qué más le doy? Pero si hace un momento me dijiste NPO. ¿No ven? ¿O quieres que le ponga paracetamol EB? Dipirona. ¿Cómo le pongo? 7. Metamisol. ¿Te parece intravental? Endovenoso. Cada 8. ¿Cuánto? ¿Ah? 1 gramo. No es muy poco. ¿Cuánto damos de metamisol, doctor Emilio? O de repente el colega que quiere ser gastroenterólogo, quiere cuidar las vías hepáticas. ¿Cuánto doy de metamisol? Que nunca se salga de mi cabeza. ¿El metamisol para qué sirve? ¿Para qué ocupan el metamisol? ¿Para bajar qué? Fiebre. Y también para aliviar. Cuando un médico quiere usar para bajar fiebre, dosis de gramo. Cuando un médico quiere usar para aliviar dolor, dosis de gramos. ¿Cuánto es lo máximo de metamisol que pueden dar en un día? 8 gramos. ¿Estoy dentro del parámetro? Sí. Por lo tanto, 2 gramos de metamisol. ¡Qué bueno, doctor! Le hemos puesto un protector al estómago, le hemos puesto ketorol y le hemos puesto dipirona. Ese paciente te va a agradecer. Cuando lo vayas a volver a ver, te va a decir, sí, doctor, me está calmando, te va a decir. ¿Qué más hago? Indicaciones. Control de signos vitales. 8. Control de signos vitales. ¿Qué signo vital quieren controlar más? Frecuencia respiratoria. Ya, frecuencia respiratoria. ¿Cuánto querés, cada cuánto querés que tu interna controle los signos vitales? ¿Cada minuto? Cada hora. ¿Está bien? ¿Qué más? Son mis colegas, estamos haciendo la indicación de la historia clínica para que la enfermera comience a aplicar tratamiento. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué nos falta aquí? ¿No nos falta estudio? Las rayos X, ya. ¿Qué más nos falta? Colega, ¿qué más nos falta? ¿Puede venir el fisioterapeuta a hacer un masaje respiratorio? No, fisioterapia no. ¿Qué más nos falta? ¿Interconsulta con obstetricia? Actividad preoperatoria. ¿Qué son preoperatorios? Hemograma. Tiempo de sangría, VIH, BDRL, coagulograma. ¿Sí? ¿Está bien? De ahí acaba nuestra indicación en emergencia. Así tiene que hacerse un trabajo en la emergencia. ¿Sí? En un paciente con simple contusión. Doctora, una duda. El rayo X no vendía antes de pasar a observación. El rayos X. Sería un otro de control para la No. Eso entendí que. Podría colocarlo antes, doctor.
Más si yo tengo que aliviar dolor. ¿Sí? Alivio dolor, hago el estudio. ¿Sí? Voy a borrar. ¿Entienden lo que yo trabajo con los colegas? No. ¿Se entiende? La idea nuestra es que los señores vayan trabajando protocolos de tratamiento. ¿Puede volver a bajar la intensidad de luz, por favor, doctor? Gracias, obstetra. Fuera de la caja torácica, fuera de la costilla, fuera de la parte tendinosa muscular, entramos a áreas más profundas, a las lesiones propias a nivel de pleura y pulmón. Y estas tres cositas que necesitamos volverlas a recordar. No es nuevo para mi cabeza. Esto ya lo hemos hablado antes en otras materias. Es solo recordar. Entonces, para recordar mencionaremos al neumotórax atención. Por favor, el neumotórax atención es el único trauma de la caja torácica que no se debe a una agresión externa. Repito, el neumotórax atención es el único trauma de tórax que no se debe a una agresión de afuera, sino a una agresión de adentro. ¿Por qué? Porque como mi paciente está intubado y no he calculado bien la PIB del ingreso de oxígeno, por lo tanto, hiperinsufla, los alvéolos eclosionan y el parénquima se comunica con la pleura. Y me da salida de aire del parénquima a cavidad pleural. Esto es lo importante de trabajar, ¿sí? Su principal causa, ya lo hemos hablado, es un incremento del requerimiento en el apoyo ventilatorio. ¿Qué va a tener este paciente? Oye, si vos estás en la terapia haciendo tu internado, o si estás en sala de reanimación y hay un paciente intubado, ¿qué debería de llamarte la atención para que sospeche que él tiene neumotórax? Atención, esto debe llamarte la atención. Dolor en tórax, disnea, ansiedad, taquipnea, murmullo que pueda estar tranquilamente abolido. ¿Qué es abolido? No hay nada. Hipertimpanismo a la percusión, distensión de las yugulares y la propia cianosis. Debería llamarte la atención, hacer que el paciente entre en revisión. ¿Qué voy a hacer si tengo un neumotórax? Atención. Primero dice, por favor, identificar el lado afectado, si es izquierdo o es derecho, identificarlo. Luego de haber identificado, acordate, dice, de que si la ventilación no se ve comprometida, hacer rayos X, dice. Recordar que el diagnóstico es principalmente clínico, no tanto así por imagen. Una vez identificado, agarra un catéter venoso número 14 o 16, esos que colocamos para poner suero, el número 14 o 16. Agarras tu catéter con una mano y con la otra mano ubicas una región. ¿Qué región voy a ubicar? Segundo espacio intercostal, línea media clavicular y sobre el reborde costal, ¡pah! Funciono. Retiro la aguja metálica y dejo el catéter venoso. ¿Y qué voy a percibir? La salida de aire. Con mi descompresión de la caja torácica, yo hice que ese parénquima que estaba tan chiquitito por la presión de la pleura se pueda extender. Y si se extiende, ¿el paciente ventila mejor o no? Ventila, ¿sí? ¿Difícil hacer eso? ¿Difícil hacer eso? Lo más fácil del mundo. Que te toque unos 5 en tu servicio de urgencia. Unos 5, unos 6. Es lo más fácil del mundo.
una simple asepsia. Este procedimiento, que lo vamos a hacer en uno de sus compañeros en la práctica, entra a la evaluación práctica, pero del segundo parcial, porque solo vamos a hacer hasta lo que lleguemos esta semana. Yo tengo que enseñar a los señores cómo se descomprime el tórax. Tengo que enseñar, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí trabajado. Imágenes de rayos X, ahí se puede ver fácilmente para poder identificar una imagen para que los señores puedan ver clavícula, línea media, primer y segundo espacio. Sobre el reborde entra el catéter venoso. Sale la parte metálica, queda la parte plástica, ¿sí? Y con eso descomprimimos. En caso que me toque hacer algo mayor, el famoso drenaje de tórax. Muy fácil. Línea media axilar, la axila, línea media axilar, cuarto o quinto espacio intercostal y ahí el punto de colocación del drenaje de tórax. Ahí tenemos un drenaje muy bien colocadito. Otro pacientito que está ventilándose y su drenaje colocado. ¿Me preocupa que ustedes esto no lo sepan hacer? No. ¿Por qué? Porque van a trabajar colocación de drenaje de tórax en sus cachorros. Van a traer sus cachorros y los vamos a colocar drenaje. Sus chihuahuitas. Sus pitbull. Y les vamos a colocar drenaje. ¿Sí? Y ahí van a practicar cómo se hace desde el paso número 1. Y eso entra al segundo evaluación parcial. Neumotórax, atención. ¿Qué más dice? Por favor, ¿cómo debo de colocar el tubo de drenaje? Primero, identifico el lado afectado. Luego, quinto espacio intercostal, que es la zona de la tetilla. Línea axilar media, por favor, media. Este es el punto para hacer la punción. Hago una asepsia, con mi hojita de bisturí voy a hacer la incisión, agarro, hago una divulsión con mi pinza Kelly curva. Una vez abierto el espacio, introduzco el tubo y lo voy colocando a un sello de agua, que es un frasco con contenido de suero. Y luego de haber colocado el tubo, verifico la funcionalidad. Muy rapidito, ¿por qué? Porque en práctica se van a divertir los señores trabajando en la parrilla costal, colocando el drenaje de tórax. Todos tienen que aprender a colocar drenaje de tórax, para que cuando vayan al internado y llegue un paciente con hemotórax o neumotórax y le pregunten si saben hacerlo, los señores digan sí, tengan la oportunidad de colocar un dren de tórax. Es muy fácil de colocar. Ahora, saliendo de los neumotórax, atención, que eran cerrados, estamos entrando en la parte de abiertos. En los traumatismos de tórax abierto, que por lo general se deben a un trauma externo, se debe de considerar mucho qué cosa, el tamaño de la lesión, el orificio, inclusive verificar si es que el dedito meñique consigue ingresar. Si es que consigue ingresar, el diámetro es cuantioso y debe de llamarnos mucho la atención. Recordar, hace un momento dijimos de que todo trauma abierto debe volverse cerrado. Aquí enseguida vamos a explicarle cómo va a estar para volverlo cerrado. Los síntomas son muy similares entre sí, van a cambiar alguna que otra cosa. Por ejemplo, si este fuera un trauma de tórax y aquí adentro hay aire, ¿sí? Si este fuera otro trauma de tórax y aquí adentro hay sangre, ¿sí? Aquí hay aire, aquí hay sangre. Ustedes me dijeron que para hacer una historia clínica, primero se mira, ¿sí? En los dos, ¿va a estar asimétrico o no? Sí. Porque aquí hay aire en pleura, se va a bombar. Ahí hay sangre en pleura, se va a bombar. Los dos van a estar asimétricos, ¿sí? A la auscultación, el aire que está afuera, ¿me deja escuchar ingreso y salida de aire? No. A la auscultación, la sangre que hay aquí adentro, ¿me deja escuchar el ingreso y salida de aire? En ambos casos va a estar abolido, ¿sí?
a la palpación. Yo voy a palpar y voy a hacer si es que hay expansibilidad. La expansibilidad va a estar alterada en los dos o en uno de los dos va a estar conservado. Alterada en los dos. ¿Se dan cuenta? Es muy similar la semiología. Pero ¿cuándo cambia? Cuando tenemos que hacer vibración vocal. ¿Cómo se hace vibración vocal, doctora? Porque en serio decían, diga 33, 33. Diga otra vez 33, 33. Y percibían la vibración vocal. La vibración vocal, cuando hay aire, ¿se escucha más o menos? ¿Han intentado gritar dentro de una piscina? ¿Se puede gritar? ¿Sí? Por lo tanto, la vibración vocal, el famoso 33, ¿dónde va a estar aumentado? ¿En el neutro o en el emo? Que te olvides en tu examen de grado, te dejo pelona. Porque este sábado de carnaval tomé examen a un chico y le pregunté sobre el neumotórax. ¿Cómo él se va a dar cuenta que el paciente tiene neumotórax? Y todo esto que te estoy hablando, ese chico no sabía nada. Me dijo mediante la vaciloscopía. Eso. ¿Cómo me voy a dar cuenta clínicamente? Porque va a haber un aumento de la vibración vocal y los señores se están dando cuenta. ¿Por qué? Les estoy dando el ejemplo. Si ustedes ahorita gritan, este grito se escucha hasta la clínica. Pero si ustedes están dentro de la piscina y gritan, no se escucha nada. ¿Sí? Nada. Ahora, no solamente percibimos vibración, también percibimos percusión. Es más, ¿sabes qué me llama la atención saber cómo percuten? Oye, a ver, percute sobre Enrique. ¿Cómo se percute? En el tórax posterior. Eso. Perfecto, eso se llama dígito, percusión. Y si hay aire, ¿esta percusión se siente más? ¿O se siente menos? La percusión va a estar muy aumentada. Pero si hay sangre, buenísimo, ¿sí? Entonces, ya hemos identificado datos clínicos que nos hacen referencia entre los dos. Si tengo un neumotórax abierto, miren a este pacientito herido de bala, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Dice, lo que vas a hacer vos es, primero, darle oxígeno. Segundo, favor, colega, jamás comprimir o cerrar la lesión por completo. Oye, dice, favor te pide, ¿sí? Por favor, no cierres por completo la lesión, dice. ¿Cómo voy a cerrar? Dice, si yo cierro por completo, entonces yo voy a convertir en un neumotórax a tensión. Yo no puedo cerrar por completo. Lo que voy a hacer es agarrar una gasita, ponerme guantes, agarrar un electrodo o cualquier material que tú tengas y agarrar y cubrir solamente 3 de sus 4 bordes. ¿Cómo? Te muestro esta imagen de tus compañeros del anterior semestre. Mira, una compresa de gasa y cerramos 3 de los 4. ¿Para qué? Para que esto funcione como una válvula y de tal manera ya no haya ingreso de la parte externa a la parte interna. Si yo lo cierro por completo, esto de aquí adentro de aire que quedó aumenta la presión adentro y colapsa el pulmón. Pues no lo puedo cerrar completo, ¿sí? Mirar claramente cómo se cierra un trauma de tórax abierto. ¿Difícil trabajar en el periodo prehospital? Lo dudo. Lo que nos falta es un poquito de instrucción, nada más. Pero con esta instrucción de ahora ya sabemos cómo trabajar, ¿sí? Así se cierra un trauma de tórax abierto. Los hemotórax. Hemos dicho de que los hemotórax son sangre en la cavidad pleural. Pero un hemotórax será llamativo
cuando supere la cantidad de 1500 cc. Es muy difícil poder percibir este dato a la clínica simple. Por lo general este dato lo voy a encontrar cuando ya le coloqué el dren de tórax. Ahí lo voy a encontrar, ¿sí? Antes no. Ya tenemos los datos semiológicos de cómo trabajarlo. Y aquí dice claramente cómo tienes que trabajar. Lo mismo, ponerle oxígeno, ponerle vías periféricas. ¿Por qué le tengo que poner vías periféricas y suero? Para que fuera cabello. ¿Será que un hemotórax puede producirme otra enfermedad o no? ¿Qué puede producirme? Shock. Entonces mira, Isaac, que en el examen puede haber un paciente que tenga hemotórax, shock hipovolémico, politraumatismo, TEC. Es una cosita divertida el examen. Entonces, todo paciente que tiene hemotórax debe de tener reposición de volumen, ¿sí? Realizar estudios y por consecuencia poder identificar la severidad del cuadro. Imagen de rayos X de un tórax, ahí ustedes pueden ver. Ustedes pueden enseñarme a mí a leer placa. Si ustedes llevaron un semestre entero rayos X, lo llevaron en sexto, ¿no es cierto? Entero, solo rayos X han llevado. Debe ser capísimo. Hasta miedo me da preguntarle. Ahí tenemos una toracocentesis para poder identificar. Aquí tenemos otra imagen donde se puede trabajar. Cómo hacer este procedimiento, en las prácticas también lo vamos a hacer. Cómo trabajar una toracocentesis, se lo vamos a enseñar. Y por último, la evaluación del débito posterior, un proceso de colocación del drenaje de tórax. Ahí ustedes pueden ver nuestro maniquí que teníamos y la colocación del drenaje de tórax. Y esto es divertido. Esto es pregunta de examen. Ya te regalé un punto ya, doctor. Es pregunta de examen. ¿Cuándo yo voy a pedir que venga el cirujano cardiotorácico? ¿Cuándo voy a pedir? ¿Cuándo? Cuando yo le coloqué el drenaje, e inmediatamente después de colocarle el drenaje, me salió una cantidad similar de 1500 cc. Oye, dice de que yo coloqué drenaje y salió 1500 cc. Para los que se recuerdan, hace 2 semanas llevamos shock hipovolémico. Y en el shock hipovolémico nos decía, ¿será clase 1? Clase 2, clase 3, clase 4. Y decía, ¿será clase 3? Cuando haya una pérdida de 1500 cc. Entonces, ni bien salió 1500 cc, ya es un shock hipovolémico clase 3. ¿Y qué tengo que hacer? Ir y reparar el lugar básico de la hemorragia. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ventana torácica, lobectomía, no sé qué irán a hacer, ligadura de arteria pulmonar, vena pulmonar, no sé lo que está dañado, y resuelvo el cuadro de base. Porque con suerito y sangre no va a reponer. Por lo tanto, debo de llamarlo el cirujano cardiotorácico. Ahora, ¿qué más debo de evaluar? La salida de 250 cc cada hora durante 3 horas. Me está diciendo que la primera hora 250, la siguiente hora 250, la siguiente hora 250. Me está dando una tendencia de que va perdiendo demasiada sangre de manera continua. Por lo tanto, quiere decir que el sangrado es en napa. Hay algo que está sangrando de manera constante. Por lo tanto, me invita a que yo pueda llamar al cirujano cardiotorácico. Y por último, cuando se ve en una imagen de rayos X un hemotórax totalmente masivo. Ahí tenemos una toracotomía exploradora, la ventana torácica que se abre para hacer el procedimiento, ya sea una lobectomía, una ligadura de vasos, cualquiera de esos problemitas básicos. ¿Qué hora tenemos? 7:47. Nos falta inicio. Siga. Solamente esta parte más y dejamos la parte cardíaca y de grandes vasos para una siguiente clase. Quiere decir que nuestro examen será hasta la área de contusión pulmonar. ¿Sí?
En la contusión pulmonar, ¿por qué lo quiero que trabajemos esto? Porque entra dentro de los procesos cerrados. Ustedes observen este problema cerrado y ocurre, dice, posterior a una compresión. Por lo habitual, este problema de acá ocurre pasada las 6 horas. Por eso era importante que ustedes dejen al paciente en observación. No lo voy a encontrar al primer contacto. Lo voy a encontrar en el periodo de monitorización del paciente. Ahí lo voy a encontrar, ¿sí? Y por lo general, este proceso de acá va a ir desarrollando de manera paulatina semiología típica como la disminución del murmullo, la cianosis y el hipertimpanismo. ¿Sí? Ello, y así nos vamos a quedar porque el taponamiento cardíaco es una cosa hermosa. Lo hacemos después de ganar. Algo que me olvidaba, por favor. ¿Cómo trabajar analgésicos en un paciente que tiene hemotórax y neumotórax? Ahí les voy a pedir un favor. Ya no quiero que me apliquen ketorolaco, diclofenac y demás cositas simples. Van a trabajar medicación más pesada. ¿Cómo van a trabajar medicación más pesada? Si el señor quiere trabajar ketorol, 180 gramos de metamizol en 500 cc de suero glucosado, ingreso continuo en 24 horas. ¿Sí? Esto va a trabajar. Le llamaremos bomba de ketorol. O podrá trabajar de repente 300 miligramos de diclofenaco en 500 cc de suero glucosado y ingrese en infusión continua. Ya vamos a trabajar una medicación que ingrese de manera continua. Ya no solamente cada 12, porque cada 12 es suficiente para un gran cuadro. Necesito que esté impregnado del analgésico de manera continua. Diclofenaco viene de 75, 300 son 4 ampollas. Ketorol viene de 60, serían 3 ampollas. Metamizol viene de 1 gramo. Si quiero poner 6 gramos de una vez, se puede colocar en 500 cc de suero fisiológico, de glucosado y infusión continua en 24 horas. ¿Sí? Solo ello y divertido fin de semana para que la próxima semana vengan conmigo a su teoría y ya sea divertido para mí.